Durante décadas, una pareja afirmó enfrentarse a fuerzas que solo se conocen en películas de terror, objetos malditos, presencias demoníacas. Ellos fueron Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos del mundo, pero ¿eran verdaderos expertos en lo sobrenatural o protagonistas de una de las historias más polémicas del misterio moderno? Acompáñame a descubrir la verdad detrás del mito. Ed Warren se presentaba como un demonólogo autodidacta, el único reconocido por el Vaticano fuera del clero. Lorraine Warren, por su parte, afirmaba ser clarividente y medium, capaz de comunicarse con espíritus desde niña. Juntos, en 1952, fundaron la New England Society for Psychic Research, una organización dedicada a investigar fenómenos paranormales y ayudar a quienes se sentían atormentados por lo desconocido. A lo largo de su carrera, aseguraron haber investigado más de 10.000 casos, muchos de ellos considerados los más aterradores del siglo XX, convirtiéndose en referentes absolutos para los creyentes en lo paranormal. Su misión, decían, no era solo estudiar estos eventos, sino combatir las fuerzas oscuras que los provocaban. Fueron 3 casos los que los catapultaron a la fama mundial. Primero, la casa de Amityville, en Long Island. La familia Lutz huyó de su nuevo hogar afirmando ser atormentada por entidades demoníacas. Poco después de que allí ocurriera un asesinato múltiple, los Warren acudieron y declararon que la casa estaba poseída por una presencia maligna. Luego viajaron a Inglaterra para el caso del poltergeist de Enfield, donde una madre soltera y sus 4 hijos sufrían supuestos fenómenos de posesión y ataques violentos. Pero quizás el caso más icónico es el de Annabelle, una muñeca Raggedy Ann que, según los Warren, fue poseída por un espíritu inhumano con intenciones malévolas. Estos casos no solo inspiraron libros y documentales, sino también una de las sagas de terror más exitosas del cine, consolidando su imagen en la cultura popular para contener las fuerzas que decían enfrentar. Los Warren crearon algo único, un museo del ocultismo en el sótano de su propia casa en Connecticut. Allí guardaban todos los objetos supuestamente malditos o vinculados a casos demoníacos que habían investigado. Muñecas con miradas vacías, artefactos antiguos, espejos que según ellos servían como portales, y cajas rituales utilizadas en ceremonias oscuras. El objeto más famoso, sin duda, es la muñeca Annabelle, encerrada en una vitrina de cristal, sellada y bendecida semanalmente por un sacerdote para evitar que su supuesta maldad se escapara. Para algunos, este museo era una colección peligrosa, un arsenal de mal contenido. Para otros, no era más que una exhibición teatral, una colección de artefactos para alimentar el miedo y su propia leyenda. Pero no todos creían en los Warren. Desde el principio de su carrera, escépticos, periodistas e incluso otros investigadores paranormales pusieron en duda sus métodos y conclusiones. Se afirmó que muchos de sus casos más famosos carecían de pruebas sólidas y se basaban únicamente en testimonios. Personajes clave, como los propios niños del caso Enfield, admitieron años después haber inventado parte de los sucesos. Otros acusaron a los Warren de exagerar e incluso manipular los relatos de las familias afectadas para ganar fama y beneficios económicos. Aquí surge el gran dilema que los persiguió toda su vida. ¿Eran realmente protectores desinteresados contra el mal? ¿O eran narradores expertos del terror que sabían cómo construir una historia impactante? Para entender a los Warren, hay que entender su profunda fe católica. Ellos creían firmemente que el mal era una entidad real, y que demonios y espíritus malignos podían manifestarse en nuestro mundo. Esta convicción era la base de todo su trabajo. Sin embargo, en situaciones de miedo extremo, el cerebro humano es increíblemente poderoso. La sugestión, la fe ciega y el trauma psicológico pueden generar experiencias que se sienten absolutamente reales para quienes las viven. Una sombra en la esquina de una habitación puede convertirse en una figura demoníaca. Un ruido inexplicable puede ser la voz de un espíritu. Esto hace que sea extremadamente difícil separar un verdadero fenómeno paranormal de una manifestación psicológica, creando una zona gris donde la verdad se vuelve borrosa. Ed Warren murió en el año 2006
y Lorraine lo siguió en 2019, pero su legado está más vivo que nunca. Las películas basadas en sus casos continúan llenando cines. Sus libros se siguen vendiendo y los debates sobre su trabajo no cesan. Para millones de personas, fueron héroes del mundo espiritual, la primera línea de defensa contra fuerzas que la ciencia no puede explicar. Para otros, fueron figuras polémicas, maestros del marketing del miedo que explotaron la vulnerabilidad de la gente. La pregunta final sigue abierta y probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. ¿Combatieron realmente fuerzas oscuras o simplemente construyeron el mito paranormal más famoso y rentable del siglo XX? Los Warren caminaron toda su vida en la delgada línea que separa la fe del miedo, la verdad de la sugestión. Su historia nos recuerda que los misterios más profundos, aquellos que tocan nuestras creencias más arraigadas, rara vez tienen una sola respuesta. Si quieres seguir explorando casos paranormales, historias perturbadoras y enigmas sin resolver, suscríbete a Documentos Mystery. Porque no todo lo inexplicable quiere ser explicado.